Hola, soy Abigail, tengo 34 años y le hice brujería al rabo verde de mi marido por venganza. No podía permitir que se burlara de mí. Pero antes de contarte mi relato, te invito a suscribirte al canal y darle like al video para que más gente conozca mi historia llena de oscuridad y maldad. Ahora sí, ¿estás listo para comenzar? Ponte cómodo, porque comenzamos. Yo vivía con mis tíos padrinos desde que era niña. Mis padres eran unos irresponsables que nunca se hicieron cargo de mí. Mis dos hermanos sí se quedaron con ellos, pero yo tuve la fortuna de poder tener un nuevo hogar, en donde mis padrinos me dieron lo que mis padres holgazanes no me dieron. Puedo decir que mi única obligación era estudiar. Yo tenía que estar muy centrada en mis estudios, porque mis padrinos eran muy estrictos conmigo. No me dejaban tener amigas, ni mucho menos amigos. Pero Dios me dio muy buenos atributos que ante los hombres era difícil de esconder. Tenía pechos grandes, caderas pronunciadas, mis ojos de color y mi piel blanca volvía locos a los hombres. Yo llegué a tener novios escondidas, pero nunca dejé que mis padrinos se dieran cuenta, aunque mi prima, la hija de mis padrinos, llamada Elsa, era muy chismosa. Por ser más grande que yo, se sentía con derecho de andarme cuidando. Me caía tan mal por lo chismosa que era. De todo me acusaba, por lo que no podía equivocarme si no me castigaban. Y los castigos eran mandarme con mis padres alcohólicos y holgazanes a vivir miseria por semanas o meses hasta que mis padrinos me levantaban los castigos. Siento que Elsa lo hacía a propósito. Sentía celos de que su mamá me prefiriera a mí y no a ella. Por alguna extraña razón, mi madrina me decía mientras me acariciaba mi cabello: «Tú eres muy bella, mi Abigail, muy bella, y tal vez algún día puedas aspirar al amor de un hombre muy guapo y rico. Solo tienes que cuidar de no dar el tesorito a nadie, porque si no, ya no tendrás valor como mujer». Mamá Nel, como yo la llamaba mi madrina, siempre me recalcaba el fijarme en hombres de dinero y no en muertos de hambre. Pero a mí me entró por un oído y me salió por otro, porque me enredé con un chico de la escuela. La verdad es que me gustaba muchísimo, y a él entregué mi tesoro más preciado. No pude aguantarme. La verdad es que lo deseaba tanto, y no recordé en ese momento las palabras de mi madrina. Fueron varios los encuentros con ese chico, y quedé embarazada. Pero justo cuando pensaba confesarle a mis padrinos que estaba embarazada, ellos ya tenían listo a un viejo con el cual pensaban arreglar mi matrimonio. Ese señor era un hombre de mucho dinero en la región. Estaba buscando esposa joven y mi madrina no dudó en ofrecerme con él, pero yo me negué rotundamente. «Madrina, no puedo casarme con ese señor. Estoy embarazada». «¿Cómo se te ocurre, Abigail? No puede ser que estés embarazada. ¿Ahora qué vamos a hacer?» Y me soltó una bofetada. Mi padrino también me regañó horrible, y mi prima solamente se burlaba de mí. Me dijeron que había sido una tonta, pero que tal vez podríamos arreglar el asunto. Ellos me obligaron a realizarme un aborto, y el asunto quedó arreglado. Mi madrina me pasó algunos tips para que yo me hiciera pasar por virgen nuevamente con el Señor. Don Omar era el nombre del Señor. Él sí me llevaba muchísimos años. Cuando lo conocí, él me miraba de una manera muy incómoda. Era muy libidinoso. Yo me sentía tan mal porque no quería estar con ese viejo, pero mis padrinos me decían que era necesario, que ellos me habían dado tanto todos estos años y que ahora
Era el momento de pagarles todo lo que yo les debía. Ahora tenía que acceder a casarme con este viejo, por el cual no sentía nada de atracción. Era repugnante. Solo imaginarme su aliento fétido, sabía que no podría ni siquiera besarlo. Recordaba a mi exnovio, al que sí deseaba y con el cual hubiera yo tenido un hijo y con el que hubiera sido muy feliz. Pero ahora estaba condenada a vivir con este viejo por todo el resto de mi vida. Se llevaron a cabo los preparativos de la boda. Don Omar echó la casa por la ventana y me compró el vestido más precioso que se puedan imaginar. Me llevó a conocer la que sería mi casa. Él ya era un señor viudo y sus hijos vivían en el extranjero, por lo que yo sería dueña y señora de su rancho. El dinero me daba un poco de consuelo. Pensé en que podría tener por fin todo aquello que siempre deseé y que por la pobreza de mis padres nunca había podido tener, y que siempre había vivido de arrimada con mis padrinos. Pero ahora todo eso sería mío. Llegó el día de la boda, y cuando estábamos en el altar, pensé muchas veces en decir no acepto, pero me faltó muchísimo valor. Mis lágrimas solamente rodaban y escurrían hasta secarse en mi pecho. Quería que algún milagro sucediera, pero nada. Dije que sí, y desde ese momento firmé mi sentencia de muerte. Todos aplaudieron a la pareja de recién casados, y ahora mi marido, Don Omar, no paraba de decirme que yo era muy bella y que por fin estaría en su cama. Don Omar pensaba que yo era virgen. Mi madrina se lo hizo saber. Como les mencioné, mi madrina me dio muchísimos tips para que yo pudiera hacerme pasar por virgen ese día, y no quedó de otra que emborracharlo, y tuve que fingir que me dolía muchísimo al momento del acto. Fue algo muy repulsivo. Solo pensar en sus manos asquerosas y su lengua por todo mi cuerpo me da asco recordarlo. Él fue muy brusco, me hizo de todo, me denigró y me hizo sentir como una mujerzuela. Comparaba a mi exnovio en ese momento en que Don Omar tenía mi cuerpo. Recordaba los besos tiernos, dulces y la forma en cómo me hacía sentir placer. Recordar a mi exnovio me hizo poder aguantar al asqueroso de Don Omar. Don Omar me quería tener a cada rato. Yo ya no podía más. La verdad estaba fastidiada, pero él me decía que quería hijos y que yo se los daría. Mis padrinos me comenzaron a pedir dinero. Decían que yo tenía que mantenerlos, que ellos durante mucho tiempo lo habían hecho y que habían arreglado mi vida para que me fuera muy bien. Y pues tuve que empezar a darles dinero a escondidas de Don Omar, porque pese a que había arreglado la boda con mis padrinos, era un señor muy tacaño. Me contaba cada peso que me daba y es más, me decía que lo que quisiera, él me lo compraría, que yo no necesitaba tener dinero, que todo lo tenía ahí. Así que tenía que ingeniármelas para estar sacándole dinero a este señor. Y lo peor vino cuando ese desgraciado me embarazó. Sentí mucha repulsión saber que iba a tener un hijo de él. Me sentí más atada y quise escapar, pero no tuve valor. Cada que me hacía el amor, yo le fingía, yo le decía con voz robotizada que sí me gustaba. Decía que era el mejor, que lo hacía muy rico, pero todo eso era mentira. Yo me sentía muy desanimada y muy deprimida después de cada encuentro con él. Mis padrinos iban a visitarme de vez en cuando y mi madrina me aconsejaba que tratara de enamorarme de Don Omar, que más me valía que mi matrimonio durara muchísimo tiempo. De lo contrario, yo no volvería a encontrar ningún buen partido. Cuando empecé a engordar por el embarazo, Don Omar dejó de tocarme, gracias a Dios. Y puedo decir que esos meses fueron de un gran descanso y alivio para mí. Nació el bebé y fue una niña, y Don Omar se puso muy feliz. Me dijo que él había deseado tanto tener una hija. Mi niña era hermosa,
de tez blanca, ojos de color como los míos, y sin dudar se parecía a mí. Don Omar me dijo que haría todo para que yo me enamorara de él. Te amo, Abigail, y deseo que seamos felices. Yo sé que no soy tan joven y podría ser tu padre, pero te amo como nunca más había amado y prometo hacerte feliz. Y efectivamente, don Omar se esmeró tanto que poco a poco se fue ganando mi amor. Ahora era muy dulce conmigo y con mi hija Regina, porque así la llamamos. Bautizamos a nuestra hija y en ese momento puedo decir que amaba completamente a don Omar. Por alguna extraña razón, él había logrado conquistar mi corazón. Después de tanto esfuerzo, ya no era necesario fingir. Ahora me entregaba por placer. Amaba sus caricias, me gustaba tanto su experiencia y las cosas las vi muy diferentes de cuando me casé. Pasaron unos meses maravillosos después del nacimiento de nuestra hija y después del bautizo vivimos una luna de miel encantadora. Pero todo eso cambió repentinamente. Don Omar comenzó a llegar tarde y comenzó a tratarme con frialdad. Cuando le preguntaba si pasaba algo, él me respondía muy mal, me aventaba, no dejaba que lo tocara. No entendía por qué, si él nunca me había tratado mal. Comencé a sufrir por su maltrato, no entendía qué era lo que estaba pasando y fui a la casa de mis padrinos a desahogarme con mamá Anel. Le conté todo lo que estaba pasando y ella me dijo que me pusiera muy abusada porque tal vez había alguna lagartona que quería quitármelo y que no podía darme el lujo de perder a ese hombre porque jamás podría volver a encontrar un partido como él. Yo no me preocupaba por el dinero. Ahora, mi preocupación era por amor. No quería perderlo. No quería que mi familia se destruyera. Vivía muy feliz a su lado y ahora, después de cómo se habían dado las cosas, sabía que lo amaba completamente. Yo le dije a mi madrina que me aconsejara y que me dijera qué podía hacer para recuperar a mi marido. Ella me dijo que me llevaría con una señora para que me hiciera una lectura de cartas y pudiera esclarecer mis dudas respecto a mi matrimonio. Me llevó con una señora que ella conocía desde hacía mucho tiempo. Era doña Conchita, y sí la recordaba, porque alguna vez llegué a acompañar a mi madrina cuando era niña. Esa señora le hacía las consultas a ella, y ahora tocaba que me hiciera las consultas a mí. Me leyó las cartas y me dijo que mi marido estaba perdiendo el interés en mí, que era un hombre muy caprichoso, pero que en mis manos estaba poder recuperarlo, que solamente había que hacerle un pequeño amarre para poder retenerlo a mi lado, que había una mujer que estaba perturbando sus pensamientos. Esta mujer no era tan joven como yo, pero era hermosa y de mucha clase. Me dio referencias de ella, pero no sabía de quién se trataba. Le dije que estaba dispuesta a que le hiciera el amarre a mi marido y le pagué por adelantado el trabajo. Ella me dijo que en unos días tendría listo todo, que necesitaba unos calzones míos, los cuales serían preparados para usarlos en un encuentro con él y que solo era cuestión de esperar a que hiciera efecto. El recado me lo mandó con mi madrina. La señora me dijo que el amarre estaba listo. Me dijo que yo tenía que echarme unas lociones y hacer unas oraciones en la noche, también hacerme unos baños con pétalos de rosa y algunas otras cosas para poder atraer nuevamente a mi marido. Ahora, tenía que tener relaciones con él usando los calzones que le había llevado para amarrar más el trabajo. Lo malo fue que en esos días don Omar no pudo cumplirme por alguna extraña razón. Me sentí tan mal, pensé que era yo. Él me dijo que estaba muy cansado y que tal vez era por eso que no había podido cumplirme. Me dormí llorando. Sabía que estaba pagando por haberme casado sin amor con ese señor. Ahora me tocaba sufrir por su amor como él sufrió por el mío cuando yo lo rechazaba. Me castigué tanto esa noche
y todas las noches siguientes, porque tampoco pude concretar el trabajo para hacer el amarre. Fui con doña Conchita y le platiqué que mi esposo estaba presentando problemas de impotencia y que no se había podido concretar la relación sexual. Ella me dijo: «Muchacha, estás grave. Mientras su marido no tenga relaciones contigo, el amarre no va a funcionar al 100%. Le dije que por favor me ayudara, que ojalá hubiera alguna otra solución. Ella me dio algunos consejos y me dio algunas hierbas para que yo se las diera a beber a él y que tal vez por ese motivo pudiera volver a tener virilidad. Traté de hacer de todo, pero nada funcionó y yo cada día lo notaba peor. Ya ni siquiera me miraba, ya no conversaba conmigo, lo sentía tan alejado de mí. Una noche llegó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que ya no me amaba y que lo mejor era que nos divorciáramos, que a Regina y a mí no nos faltaría nada, que él seguiría cumpliendo como padre y también seguiría apoyándome, que a mí me compraría una casa en donde yo quisiera, pero que él ya no era feliz conmigo. Yo me puse como loca. Le dije que cómo era posible que de la noche a la mañana me hubiera dejado de querer. Me sentía utilizada por él. Le dije que exigía una explicación del por qué me había dejado. Pero él me dijo que simplemente se había enamorado de alguien más y que ya no podía seguir ocultándolo, que esas noches que no pudo cumplirme era porque ya había estado con aquella chica y que era imposible volver a estar conmigo y hacerme el amor que ya ni siquiera me deseaba. Yo tuve tanta rabia y lo abofeteé. Le dije que era un maldito desgraciado y que las cosas no se iban a quedar así. Le dije que no se iba a deshacer tan fácil de mí, que yo había dejado muchísimas cosas atrás por estar con él. Me dijo que era inútil hablar conmigo. Esa noche dijo que arreglaría todos los papeles para el divorcio y que su abogado se encargaría de notificarme todo lo necesario para llegar a un acuerdo, que quería divorciarse en los mejores términos conmigo y no hacer el proceso tan cansado, sobre todo por nuestra hija. Me dijo que se iría, que yo podía quedarme en la casa y que más adelante arreglaríamos todo para que él me diera la casa que habíamos acordado. Esa noche don Omar tomó sus maletas y se fue. Yo le rogué y le supliqué que no se fuera. Me arrastré a sus pies, me humillé tanto, pero ni con eso pude detenerlo. Él me dijo que no lo hiciera más cansado, que ya no me amaba, que yo era una mujer tan bella, pero que la belleza no era suficiente. Me sentí tan devastada que no sabía qué hacer. Llamé a mi madrina desconsolada y le dije que por favor me ayudara, que me llevara con doña Conchita, que quería vengarme de él. Llegué muy angustiada a ver a doña Conchita. Ella trató de calmarme. Yo le conté todo lo que había sucedido y lo que me había confesado don Omar. Doña Conchita me dijo que esa mujer lo tenía muy encandilado, que ya las cartas me lo habían dicho, pero que lamentablemente yo había actuado muy tarde y no pude retenerlo. Yo le dije que hiciera todo lo posible para que me pudiera vengar de él, que quería el peor castigo que se le puede hacer a un hombre, que así como no pudo cumplirme ahora, no le podría cumplir a aquella mujer ni a ninguna otra, que hiciera que su aparatejo se le descompusiera y que jamás pudiera volver a estar con ninguna mujer, que se sintiera el peor y que viniera a mí rogándome perdón. Doña Conchita estuvo de acuerdo en hacer el trabajo que yo le pedí. Me pidió algún objeto de él y yo le di el anillo de bodas que se quitó antes de irse. El trabajo consistiría en hacer velaciones para que él perdiera su virilidad. También preparó un fetiche con su foto y le colocó un alfiler en donde tenía su parte íntima. Listo, Abigail, lo llevarás contigo. Tienes que cuidarlo muy bien. Y si tú decides perdonarlo, solamente quita el alfiler de ahí y él se curará. Pero si no, solo basta con que lo tengas ahí y nunca permitas que nadie lo toque, porque de igual forma
se romperá el hechizo. Yo salí feliz de ese lugar porque pensé que había perdido a don Omar, pero ahora él tendría su castigo. Regresé al rancho y me senté a esperar unos días a ver qué era lo que pasaba. Él efectivamente mandó a su abogado y mandó el convenio de divorcio, en donde él se comprometía a seguir pagando la escuela de Regina y comprarme una casa en una zona muy exclusiva de la ciudad. Yo accedí, pero también le pedí que me diera un coche y que me pasara una pensión mensual para seguir dándome los lujos que yo llevaba con él. Don Omar accedió y de cualquier forma quedé muy bien asegurada. Pasaron unas 2 semanas y yo me moría por las ansias de saber si la brujería estaba haciendo efecto, pero no sabía con quién dirigirme o a quién preguntarle. Así que le llamé a una amiga en común de él y mía y le dije que me sentía muy triste porque me había divorciado de don Omar. Le dije que no le guardaba ningún rencor hacia ella, pese a que ella sabía lo que don Omar me estaba haciendo. Ella se disculpó conmigo y me dijo que no sabía que don Omar andaba con esa mujer y que ella nunca hubiera sido cómplice de aquella relación. Trató de justificarse, pero yo realmente quería saber información de don Omar. Le dije que lo importante es que él fuera feliz y fue aquí donde ella me confesó lo que yo quería saber. Ay, Abigail, si supieras que él no es feliz, yo creo que todo lo que se hace se paga. ¿Sabías que no se le para? ¿Cómo? No sabía eso. ¿Cómo es posible? ¿Está enfermo? Sí, Abigail. Él está tratando de curarse. Ha recurrido a varios médicos, hasta medicina alternativa, pero nada le ha funcionado. Yo me alegré tanto de saber esto y pensé que por fin mi venganza estaba cumplida. Don Omar no podría volver a estar con aquella mujer ni con ninguna otra. Ahora solo faltaba verlo arrodillándose pidiéndome perdón. Y ese momento llegó. Don Omar me notificó a través de su abogado que la casa nueva estaba lista. Justamente estaba empacando cuando llegó don Omar y me pidió que no me fuera, que lo perdonara, que estaba muy arrepentido por todo lo que me había hecho y que no quería que ni su hija ni yo nos fuéramos. Yo le dije que eso lo hubiera pensado antes, que su hija había estado muy triste desde la noche que él partió y que yo no estaba dispuesta a volver a aguantar más sus humillaciones ni sus infidelidades, que ese día le rogué y le supliqué que no se fuera y que él me dejó tirada en el piso y no le conmovieron mis lágrimas en lo más mínimo. Le dije que era un desgraciado y que si ahora se había dado cuenta de todo lo que tenía conmigo, ahora yo quería seguir mi vida y que bastante había hecho con entregarle toda mi juventud y que él no me hubiera valorado. Que a pesar de que no lo amaba, me esforcé para amarlo como lo llegué a amar. Yo le dije que no quería saber nada de él y que me iría de su casa. Él se me arrodilló y me suplicó que no me fuera. Las cosas estaban revirtiendo. Él estaba pagando por todo el daño que me había hecho. Yo le dije que se levantara y que no era necesario que me hiciera tal espectáculo, que yo ya había entendido que el amor propio es mucho más importante y que hay que tener dignidad, que cuando una persona no quiere estar contigo, tienes que aceptar su decisión, y que no entendía por qué, si estaba tan enamorado de aquella mujer y me lo había gritado en mi cara, ahora estuviera suplicándome regresar conmigo. Me dijo que esto era su castigo, que por eso no podía tener relaciones con ninguna mujer, porque estaba cometiendo adulterio, que esto era consecuencia de sus malos actos y que por eso no quería separarse de mí, que él nunca había sido infiel a su primera esposa y fue hasta que murió que decidió estar conmigo. Estuve a punto de ser débil ante lo que me estaba sucediendo, pero pensé con la cabeza fría. Sabía que lo mejor era irme y que don Omar tenía que seguir pagando por lo que me había hecho. Lo dejé y no miré atrás. Tomé a mi hija y nos fuimos a nuestro nuevo hogar.
Mi mamá Anel me ayudó a desempacar y entre mis cosas encontré aquel fetiche. Lo observé y mi madrina me dijo que qué decisión tomaría. Yo agarré aquel fetiche y lo quemé. Le dije que no valía la pena amarrar a un hombre ni atarlo a mí, que si él había decidido estar con alguien más, que fuera feliz, pero que yo también deseaba ser feliz y que no por una brujería iba yo a condenarme a que el karma me castigara. Mientras aquel fetiche se quemaba, sentí un gran alivio en mi alma. Sé que ahora la vida me daba una segunda oportunidad y que ahora estaría con alguien, pero realmente por amor. Don Omar no merecía el amor que yo le había dado. Aunque rompí la brujería, él sigue con problemas de impotencia sexual. No puede estar con mujeres, y créanme que ese es el peor castigo para un hombre. Yo le pregunté a doña Conchita el por qué, si yo había quemado el muñeco, él seguía padeciendo los síntomas. Ella me dijo que fue porque quemé el fetiche y no quité el alfiler. Así de irónico fue esto. Quise hacerle un bien, pero no lo logré y lo condené de por vida. Yo por mi parte aún soy joven y sé que merezco una segunda oportunidad en el amor. Y aunque no he encontrado a alguien, vivo con la esperanza de volver a encontrar el amor.